En este espacio se habla de la propiedad privada, del Estado de Derecho, de la economía de libre mercado. Se habla de principios y funciones de la libertad en todos los ámbitos de la vida nacional. Aquí se habla libertad. RCR presenta Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Muy buenos días, hoy 3 de junio del año 2020, miércoles de perspectiva, acompañado a partir del miércoles pasado, pero a partir de hoy, por Miguel Fontán. Ya hablaremos de eso. Gracias a todos los que se conectan con nosotros a través de RCR 750, por Twitter, por Periscope, por rcr.tv, por TuneIn, por el canal en vivo de YouTube y por donde ustedes crean que pueden conectarse con nosotros y que yo no diga. Gracias a Jaime Nestares en la dirección general de la estación, a Willy gerencia de producción, Catherine Manzano, nuestra campeona de la producción, José Gregorio González, otro campeón en los controles, a Jenny Barreto, el que lee las noticias como si nos estuviese enamorando, de Jackson Vargas y a Marilia García, mi abrazo fraternal. Hoy celebramos el santo San Carlos Huanga y tres mártires. Cuatro, por lo tanto, mártires que en razón del testimonio de querer rezar, ejecutados inmediatamente por el rey de Buganda. Esto fue en el siglo XIX en África. Interesante el testimonio que dieron. De pronto, quien reza aquí, le den un paso adelante, dieron un paso adelante, ejecútenlo. Así de simple, solo por rezar. A veces rezar es peligroso. Bueno, hoy quiero darle la bienvenida y utilizar muy bien el tiempo tanto a Miguel Fontán, @Miguel Fontán, como a nuestro invitado en parte del programa, Jorge Hugueto, @Jorge Hugueto 1971, psicólogo y escritor. Bienvenidos los dos, Miguel. Hola, ¿cómo estás, Víctor? Bienvenido, Jorge. Un placer otra vez estar aquí contigo en esta nueva oportunidad. Todo el mundo puede creer, Jorge y Miguel, que, digamos, practicar y ejercer la libertad de expresión es un privilegio y no un peso. Un terrible peso que carga sobre nosotros una inmensa responsabilidad, pero una inmensa responsabilidad con el país, porque al fin y al cabo, en este país, en este momento, es tan escurridiza la verdad y es tan escurridiza la responsabilidad que muchas veces no podemos, no podemos ser lo suficientemente simpáticos con el poder como para que el poder no nos responda con muchísima agresividad. ¿Qué puede decir al respecto, Jorge? Bueno, buenos días, Víctor, Miguel. Gracias por la invitación. Es un placer estar aquí. Sí, la libertad de expresión es ambas cosas. Es un derecho y es también una responsabilidad. Es una responsabilidad porque no se puede ejercer alegremente. Y si comienzo a ejercer alegremente, pues tengo que correr con las consecuencias de mi proceder. Y es una gran responsabilidad porque en la medida en que una persona tenga audiencia, tenga seguidores, de credibilidad, de una importante masa de personas, en esa medida tiene que tener mucho cuidado con lo que dice. ¿Qué sucede? Que lo que las personas dicen, lo que un ciudadano dice en cuanto ciudadano, en cuanto crítico, por general no le gusta el poder, casi nunca le gusta el poder. Y es difícil porque muchas personas que están hoy en situación de poder en el pasado fueron críticos con el poder y entonces apoyaron la libertad de expresión. Una vez han alcanzado el poder, se convierten si no ven, por lo menos comienzan a ver esa libertad de expresión con mucho mayores. No te estamos oyendo muy bien, Jorge. Vamos a ver si podemos resolver el problema del micrófono, de localización. Miguel, ¿qué puedes comentar al respecto? Mientras Jorge arregla sus bártulos. Yo estoy de acuerdo con Jorge. De hecho, quería explorar con él una idea que es la siguiente. La libertad de expresión, sin duda, es un derecho fundamental para poder vivir no solo en democracia, sino en república también.
y un derecho que permite el cuestionamiento al poder. Sin embargo, en esta época que vivimos hay toda una transformación de los derechos en plataformas políticas para una acción con intereses inconfesables. En este sentido, Jorge, yo quisiera saber qué opinas tú de todo esto que se originó antes de que empezaran las protestas en Estados Unidos con el decreto de Trump en darle más responsabilidad a una plataforma en tanto tiene la posibilidad de redirigir ciertos mensajes como nos ha pasado incluso a nosotros. Yo pienso, no sé si ahora me escuchas bien, Víctor. Ahora te escuchamos mejor, muchísimo mejor. Perfecto. Yo pienso que se ha generado una polémica que por un lado es bastante saludable porque estos son temas que siempre tienen que estar en discusión, siempre tienen que estar en el tapete. Es difícil llegar a un punto en el que digamos, esta es la verdad y hay que ceñirse a esto, sobre todo con el desarrollo constante de la tecnología, porque este es un problema que hace 25 o 30 años simplemente no existía. Dicho esto, sin ser abogado y sin ser experto en el tema, basándome solo en lo que he podido investigar por mi cuenta, tengo entendido que existen, desde el punto de vista legal, dos figuras, que son la figura de editor y la figura de plataforma. En pocas palabras, la editorial es responsable del contenido que emite. Por ejemplo, un periódico. Si un periódico dice, hay plano de tal, ese periódico tiene una responsabilidad penal por lo que está diciendo. Y es pasible de persecución penal. Una plataforma no es responsable del contenido, simplemente la gente se expresa, pero una compañía del teléfono, una red social como tal, en cuanto a compañía de teléfono, en cuanto a red social, no son responsables de lo que la gente diga. El problema con Twitter, que es un problema que muchos usuarios lo hemos vivido y lo hemos visto en otras personas, hemos sido testigos, es que Twitter se ha dado a la tarea de editar los contenidos. Entonces, si yo me doy a la tarea de editar los contenidos, yo tengo que perder el privilegio que tengo como plataforma. ¿Cuál es ese privilegio? El de tener un grado de inmunidad, porque bueno, si alguien dice por Twitter hay que matar a fulano de tal, Twitter no tiene por qué hacerse responsable. Pero si Twitter comienza a filtrar los contenidos, Twitter está asumiendo una postura. En lugar de ser una plataforma neutra, para que la gente simplemente de su opinión se convierte en una editorial. Entonces tienen que hacerse responsables de esas acciones que esa es la visión que yo tengo del asunto. Me parece que no se trata de que hay que respetar a Twitter como empresa privada. Me parece que esa empresa privada no está cumpliendo con lo que ha prometido y no está comportándose de manera coherente, de manera fiel con sus usuarios. Pongo una analogía muy simple de entender. Ya la expresé por Twitter. Si una industria láctea comienza a producir leche adulterada, el Estado tiene que intervenir y hacer cumplir las leyes. Es absurdo decir que como se trata de una empresa privada, el Estado no puede intervenir porque la empresa privada que no quiera. Sí, pueden hacer lo que quieran, pero dentro de ciertos límites. Ahora, está absolutamente claro que de lo que se trata en términos de libertad de expresión es de resistir la presión, Jorge y Miguel, que tiene el poder de determinar cuáles son los criterios de validez de la realidad y de determinar qué es lo bueno y qué es lo malo. Y creo que en esta nueva democracia, en donde las redes son el gran escenario de intercambio inmediato ipso facto entre los ciudadanos y aquellos que se autoatribuyen condiciones de liderazgo, de lo que se está planteando es de que es absolutamente inmoral, pero por otra parte imposible frenar las diversas interpretaciones que tienen los ciudadanos sobre esa realidad. Por ejemplo, ayer fue público y notorio dos cosas. En primer lugar, que el interinato entra nuevamente en contradicción al pactar lo que haya pactado con el régimen, que ese interinato dice usurpador, pero que por otro lado lo reconoce por la vía de los hechos. Pero peor aún, coincide, hay una relación causal entre esa concesión y la liberación del tío de Guaidó. La gente tiene todo el derecho a decir, oye, explícame, aquí pasa algo. Esto, digamos, tiene un sentido que no es el sentido que yo quisiera que tuviese la realidad política. Y entonces es cuando la libertad de expresión empieza a ser o a tener ese rango de terrible
capacidad de conspiración contra las estructuras de poder. Ahora, el Twitter es parte de eso, en el sentido que entonces, ante cierta narrativa, ellos se dedican a editarla sobre la base de lo que ellos creen que es bueno o malo, o sea, sobre la base de lo que es su política. ¿Qué nos puede decir al respecto, Jorge? Cada quien tiene derecho de expresar su opinión, incluso por muy disparatada que sea. No tiene derecho de decir por Twitter o por cualquier otro medio que la Twitter es plana. Por supuesto, nadie le va a hacer caso, el tipo va a ser objeto de nota. Un derecho. Hasta ahí estamos todos de acuerdo. El problema es cuando las estructuras de poder, sean administradores de una red social, sea en este caso el gobierno interino o las personas que están alrededor o la pseudointelectualidad y todo este ejército mediático que tiene a su disposición, quiere decidir qué es real y qué. En este caso concreto, están muy claros los hechos. Hubo un pacto, todavía no conocemos los detalles de ese pacto, pero hubo un pacto y hubo un personaje vinculado con uno de las partes del pacto. A partir de ahí, la gente tiene derecho de especular todo lo que le dé la gana. De hecho, quien tiene que rendir cuentas acá no son los ciudadanos que se expresan libremente por las redes sociales. Quien tiene que rendir cuentas acá, como en tantas otras situaciones, es una figura que se supone que es líder, que se supone que tenía una función muy concreta, que era ayudar al país a salir de toda esta tremenda tragedia que nos agobia, y que durante 16 meses se ha encargado de hacer exactamente lo mismo. Ahora, Jorge, una pregunta aquí. Fíjate, yo soy de los que opinan que las redes sociales han transformado toda la dinámica política, porque no solamente es un espacio de encuentro virtual en donde están todos los actores, sino también es un espacio donde se busca información casi que en tiempo real, ¿no? Eso, por supuesto, como tú dices, es muy bueno cuando se utiliza bien, pero puede ser muy malo y muy potente cuando se utiliza mal. Y en este sentido, la organización de la mentira, tal como la denomina Hannah Arendt, cuando habla de verdad y mentira en la política, es toda una maquinaria que se trenza con varios espacios de comunicación y pueden generar una matriz de opinión, como ya es caso de estudio, por ejemplo, con Cambridge Analytica y todo eso. Yo soy partidario que la única manera de enfrentar esa maquinaria es transformando el pensamiento del ciudadano de un pensamiento que va pasivo de masa a un pensamiento crítico, subjetivo, que se dé cuenta que cada persona es un fin en sí mismo y que en la medida que nosotros colaboramos para ser un fin en sí mismo es que creamos el bien común. ¿Cómo crees tú que se pueda fomentar ese pensamiento crítico en el ciudadano en tanto que se rompan dos cosas? Esto es lo que hay, que ha sido fatal, y el tema de el vivir en la mentira, como decía Václav Havel, en el poder de los sin poder, que basta que yo no necesariamente crea en esas mentiras, pero que yo acepte vivir en la mentira para que ya eso se perpetúe y se valide a sí mismo. Yo pienso que la formación de ese pensamiento crítico va de la mano de otro proceso, va íntimamente ligado con otro proceso, y que es un proceso que tiene que ver más con la autoestima del ciudadano. El ciudadano tiene que aprender a valorarse a sí mismo, valorar lo que él es como persona, valorar su cultura. Estoy totalmente de acuerdo con lo que dices. Cada persona tiene de sí mismo, independientemente de que tenga muchos estudios o pocos estudios, independientemente de que tenga mucho dinero o poco dinero en la cuenta bancaria, independientemente de que tu casa sea una casa humilde. Cada persona es valiosa por sí misma y primero tengo que inculcar ese sentido de autovalor. Yo valgo, yo como persona valgo, mi ciudad vale, mi pueblo, mi cultura son valiosos. Si yo no siento que soy valioso, nada de lo que tú puedas hacer va a mejorar eso. Eso va de la mano con el pensamiento crítico, porque a veces basta con confrontar a la gente con la realidad. Mira, ¿cómo estás tú ahora? ¿Mejor o peor que hace tantos años? Tú tienes, un ejemplo, tú tienes un tío que está grave de un cáncer.
y el gobierno interino prometió ayuda humanitaria a entrar, hizo una serie de promesas, inclusive murió esperando esa ayuda humanitaria. Confrontar a la gente con la realidad es el primer paso para que la gente comience a desarrollar esa crítica, y es por eso que en la cúpula, la élite, no solo la élite política, sino, insisto, la élite mediática, la élite intelectual o pseudointelectual, como me gusta llamarla, es por eso que esta gente detesta tanto las redes sociales, porque las redes sociales constituyen una herramienta para desenmascararlos, pero además para desenmascararlos en tiempo real. Es decir, una figura política hace una afirmación disparatada, falsa, grotesca, y 5 minutos después ya hay un grupo de ciudadanos confrontando esa afirmación con la realidad y demostrando la incoherencia que está detrás de esa afirmación. Por eso es que a ellos no les gustan las redes sociales y usan expresiones como Twitterzuela, Twitter no es Venezuela. Claro, no les gustan las redes sociales, pero no salen de allí, no dejan de escribir allí, no dejan de participar y participar. Sí, hay una relación, Jorge y Miguel, de adulación o idolatría, desprecio con las redes sociales. Eso que tú dices, esa inmensa contradicción de los que a través de las redes sociales denigran de las redes sociales, me parece que es de las peores expresiones. Pero además hay una especie de taxonomía que valdría la pena repasar. Por un lado están los lovers, ¿ok? O sea, los que hacen de su relación con el poder una relación erótica, ¿ok? O una relación mercenaria, que es una palabra que está muy de moda y muy en uso en Venezuela. O sea, hay a los que forman parte de un ejército, lo que yo tipifiqué alguna vez como beatas, un ejército de opiniones preelaboradas en comandita y por cardumen, a favor de cierta tendencia o corriente política, porque les pagan. Y el pago puede ser en efectivo o puede ser en términos de reconocimiento. A cada quien le consiguen su precio. Por otro lado están los ciudadanos, que llaman los guerreros del teclado, que son muy firmes en la defensa de ciertos principios y valores, en su compromiso con la verdad, y que resultan incómodos para todo el mundo, que son, digamos, que los verdaderos habitantes de esa Twitterzuela que todos los demás desprecian. Ahora, hay una relación complicada porque la erotización del líder, el aturdimiento de los venezolanos y la difícil realidad hace que, por un lado, las redes sociales sean un espacio interesantísimo y atractivo para hacer sociología política, pero por otro lado también una pecera en donde uno muestra digamos, cuán desolados y cuán extraviados estamos en la búsqueda de soluciones o en conseguir soluciones. Insisto en lo de ayer. Ayer llegan y pactan los que deberían mutuamente desconocerse, porque esa era la jugada. Y además ocurre una transacción de carácter privado que beneficia, es algo así como que se colearon, o sea, la cola de Liberación fue tergiversada y se colearon. Y bueno, y sí es cierto que hasta la alta hora de la madrugada la gente reaccionaba con eso, pero las redes sociales son unos grandes disolventes del asco moral, que debería tener como mayor capacidad constitutiva. ¿Qué opinas al respecto, Jorge? Con las redes sociales ocurre algo curioso, porque es cierto lo que venimos diciendo, que sirven para desenmascarar, sirven para acusar, incluso sirven para que la gente se desahogue, porque la gente no tiene otra forma de sacar toda esa frustración, toda esa indignación que todo esto produce. Pero las redes sociales por sí solas no llevan a mucho. Por mucha difusión, por mucho escándalo, el escándalo queda allí. Porque somos un país realmente curioso, somos un país en el cual Guaidó es capaz de salir diciendo que sí, desapareció un dinero, pero los chavistas han robado mucho más. Y no pasa nada. Y los lovers, como tú los llamas, siguen siendo lovers y siguen defendiéndolo. Algunos porque simplemente reciben tienen un precio, reciben una recompensa a cambio. Otros porque son incapaces de ir más allá. Otros porque son incapaces de la realidad. Entonces es mucho más cómodo desde el punto de vista psicológico
cayendo en una mentira, pensar que el líder que tengo es una especie de Aquiles, una especie de Héctor, una especie de Napoleón, cuando el tipo no es más que un vil, cuando el tipo es más que un vil mamarracho. Es mucho más cómodo seguir viviendo y ese es un problema serio. Ese es un problema muy serio que tenemos como sociedad, incluso que habría que atacar desde el punto de vista psicológico, individual y desde el punto de vista social. Ahora, Jorge, hay una realidad que bien ya la comentaste tú y Víctor, que es la vida en lo que son las redes sociales. Por supuesto, uno puede encontrar mucho ruido, puede encontrar cosas muy valiosas, puede encontrar discusiones teóricas, puede encontrar discusiones ciudadanas, pero el hecho es que hay como unas fuerzas que constantemente están chocando. Por un lado, un ciudadano tratando de ser ciudadano y de ejercer ciudadanía y de cuestionar al poder y de cuestionar las cosas más lechas, y por otro lado, toda una maquinaria, una organización que se propone no solamente justificar los malos actos, sino relativizar los hechos, como lo decía antes Víctor. Entonces, en este mundo de choque, por un lado hay justificación, por otro lado hay relativización. ¿Dónde crees tú que debería estar puesta la mirada de aquellas personas que quieren transformarse en sujetos políticos activos y autónomos, en el sentido de buscar a lo mejor temas de interés, buscar personas que te puedan ayudar a debatir? ¿Dónde crees tú que debería estar el foco de las personas? Porque por supuesto hay mucha interferencia, hay lo que llamamos troles, hay lo que llamamos bots, hay incluso, como nos ha pasado y algunos seguidores lo han dicho, hay veces que no basta conseguir una persona porque esa persona pasa mucho tiempo sin aparecer en un timeline. Entonces hay la posibilidad de construir listas para que tú tengas una serie de personas con la cual informarte. ¿Cómo crees tú que el ciudadano puede enfrentar todo este remolino que son las redes sociales, específicamente Twitter? Con las redes sociales ocurre en estos momentos algo análogo a lo que en su momento ocurrió con la televisión. Y a mí, yo me sonrío cuando escucho decir, no, que Internet es diabólico. No, Internet es diabólico. Internet es un simple recurso. Puedes usar ese recurso bien o lo puedes usar mal. Mucha gente lo usa mal. La gente tiene que aprender a distinguir, a discriminar. Y eso es un aprendizaje que tenemos que realizar todos los días. Porque estos troles, ¿qué hacen? A veces lo que buscan es hacerte perder tiempo, hacerte perder energía. A mí me ha tocado engancharme con un troll y de repente me dicen, Jorge, ese es un bot. Y yo, qué tonto. Es decir, esa es parte de su función. Parte de su función es generar ruido, como tú bien dices, llenar el espacio de mucha basura informativa, de mucha hojarasca, de muchas cosas sin sustancia, para que a ti se te dificulte ver la realidad. Los ciudadanos que usan las redes sociales tienen que aprender a identificar cuáles son esos usuarios, cuáles son esas cuentas que más confiabilidad tienen. ¿Cuál es la guía para identificar esas cuentas? Pues tu simple sentido común, tu capacidad de raciocinio. Hay cuentas que son coherentes, hay cuentas que realizan denuncias constantes sobre nuestra realidad, hay cuentas que son sumamente incoherentes. Hoy dicen una cosa, mañana dicen una cosa casi que en los antípodas de la que dijeron el día anterior. Esas cuentas son muy poco de fiar. No se trata de que tú cambies de opinión, porque todos cambiamos de opinión y es válido, legítimo y saludable que tú constantemente revises tu postura, pero no puede ser que tú en el lapso de un año cambiaste tu postura 11 veces. Algo muy mal está ocurriendo contigo, o algo mal está ocurriendo desde el punto de vista psicológico, o simplemente te estás para que eres confusión. Fíjense que el comportamiento de muchos de estos troles o de muchas de estas figuras de dudosa reputación es parecido al comportamiento que vemos en Guaidó, que un día dice que sí, que quiere acabar con la usurpación, al otro día dice que él no quiere intervención, al otro día dice que él quiere a los chavistas, es decir, a los usurpadores en el gobierno de transición. El tipo, para decirlo muy criollamente, habla para adelante, para atrás. Así es el comportamiento de estos troles. Por eso yo digo, ir a la realidad
tener una actitud científica. Una actitud científica significa que yo no voy a creer ciegamente en lo que dice otra persona por mucha autoridad que tenga, sino que yo voy a los hechos y voy a contrastar lo que esa persona está diciendo con los hechos. Cuando las personas, los ciudadanos, tengamos el hábito de contrastar los hechos, las palabras con la realidad, habremos dado un gran paso para desarrollar esa actitud crítica ciudadana y para poder tener el país que deberíamos tener. Bueno, me queda un minuto y medio con Jorge Hugueto, @JorgeHugueto1971. Y yo quisiera que tú cerraras, Jorge, diciéndonos a todos cuál es la esencia de tu lucha como ciudadano. La esencia de mi lucha como ciudadano es que yo quiero para mí, para mi familia, para mis amigos, para la gente que me interesa, para mi país, para mi ciudad, una vida decente, una vida en libertad, una vida sin que haya un chafarote diciéndome qué puedo, qué no puedo comer, a qué hora puedo, a qué hora no puedo salir a la calle. Así de simple. No se trata no se trata de una lucha de la izquierda contra la derecha, se trata de una lucha de totalitarismo contra así es. Bueno, muchísimas gracias, Jorge Hugueto, psicólogo y escritor. Conversamos con él hoy sobre la libertad de expresión. Pueden seguirlo por @JorgeHugueto1971. Nosotros vamos al corte de las noticias y volvemos con Miguel y David Arévalo. Ya regresamos. Gracias, Jorge. Me encanta. Aquí se debaten temas de interés nacional e internacional. Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Solo por RCR.tv, la radio que se ve.